amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar un episodio más acá con ustedes, aprendiendo juntos, creciendo juntos, tocando temas súper interesantes. La verdad es que es muy padre poder dedicar un tiempo y sentarnos y poner un tema sobre la mesa, una pregunta y poder meditar en eso, ¿no? Y ver también qué dice la palabra de Dios con respecto al tema. La verdad es que la hemos estado pasando súper bien, he estado disfrutando mucho estos episodios y queremos invitarte a que también tú los disfrutes, a que lo compartas, porque seguramente puede aportar para la vida de alguien. Y como ya lo sabes, prepárate, ponte por ahí bien cómodo, o si estás trabajando, nada más está alerta a lo que estás haciendo, pero disfruta de este tiempo. Prepárate unas palomitas, un café o lo que tú quieras para que te puedas sumar a la charla. Es nuestra intención, es nuestro deseo que cuando estamos nosotros conversando aquí, los pensamos a ustedes allá, entonces los animamos a que te involucres dentro de la charla y pues bienvenida. Bienvenidos a todos. Qué gusto poder estar una semana más aquí. La verdad es que nosotros, creo que no es la primera vez que los decimos, disfrutamos este tiempo, poder compartir con ustedes, nos preparamos, estamos ahí investigando, poder darles a ustedes contenido, herramientas que puedan ser prácticas. Algo que nos gusta es ser muy prácticos y poder que terminando el episodio tú puedas decir, ok, sé cuáles son los siguientes pasos. Y pues bueno, el día de hoy traemos también un tema muy interesante. Es un tema que, la verdad, personalmente es casi de mis temas favoritos referente a la iglesia. Es un tema que creo que todos estamos involucrados de alguna manera. Sí. Y es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Y creo que entrando ya en el tema, creo que a veces, no sé si alguna vez ustedes han escuchado, esto es algo como muy común, que de repente llega alguien a la iglesia y dice que tiene tal vez poca fe, o llega alguien muy sabiondo, que de repente ya trae la Biblia aquí. Sí. Y de repente hay alguien que tal vez llega con un problema, y tal vez alguien que ya tiene muchísimo tiempo en la iglesia como cristiano. Tutti frutti, ¿no? Hay de todo. Sí. Hay de todo, y qué reto. Es un gran reto como iglesia el poder atender a esas personas y pastorear a esas personas. Creo que es algo que la mayoría de nosotros en algún punto, si eres líder, si eres pastor, en algún punto me imagino que lo has vivido, y es un proceso, y de eso queremos estar platicando un poquito. Sí. Es un proceso. Es un tema bien interesante porque, como bien lo dices, es un proceso, y creo que como individuos el proceso es individual. Sí. Creo que el proceso es bien particular, ¿no? Y puede variar. Pueden llegar dos personas al mismo tiempo a la iglesia, sí, y traen un proceso bien diferente, porque lo decías hace rato, ¿no? Que estábamos platicando detrás de cámaras. Traemos un bagaje totalmente diferente, ¿no? Hay experiencias, hay vivencias, hay una cosmovisión, una forma de ver la vida totalmente diferente. Entonces llegamos a la iglesia y obviamente nuestro caminar, nuestro peregrinaje en la madurez cristiana, sí, va a ser bien diferente. Por más de que recibamos las mismas enseñanzas, por más de que tengamos el mismo pastor, el mismo liderazgo que nos esté sirviendo, sí, pueden ser procesos bien diferentes. A lo mejor algunos cachan la idea más rápido, o a lo mejor algunos traen un asunto bien fuerte que arreglar, sí, y después de que lo arreglan su fe se potencia. O sea, creo que es bien variado, y este tema lo hace, sí, un poco complejo, porque viéndolo a lo mejor desde el punto de vista de liderazgo, viéndolo desde el punto de vista de los pastores y los que están como al frente de la iglesia, es todo un reto, porque es lograr identificar. Para mí, hablando de este tema de la madurez espiritual, sí, creo que el primer paso es lograr identificar en dónde está cada una de las personas que están asistiendo a la iglesia, sí, ¿no? Esa es una chambota. ¿Por qué? Porque bien lo decimos, ¿no? En Impacto Network, de hecho, aprovecho para comentarles que si no han visto por ahí algunos de los capacitaciones que tenemos en Impacto, sí, Network, les sugiero muchísimo que por ahí investiguen el programa de capacitación para plantadores y líderes de iglesias. Ahí tocamos esos temas bien a profundidad, sí, y la verdad es que pueden aportarte mucho. Sí. Pero bueno, retomando el tema, creo que precisamente es eso, identificar en dónde está cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando identificamos en dónde están, podemos darnos cuenta cuáles son sus necesidades. Sí. Y algo que decimos mucho, ¿no? También dentro del programa de capacitación, es que necesitamos identificar en dónde está la persona
a dónde tiene que ir, qué significa ser un maduro espiritualmente y tomando en cuenta en dónde está la persona y a dónde tiene que llegar hablando del tema de la madurez, nos da una pauta de cuáles son sus siguientes pasos para esta persona, ¿cierto? Entonces, es una chambota para nosotros, tenemos que empezar a capacitarnos nosotros, capacitar a otras personas, porque definitivamente no es de que un solo pastor lo pueda hacer, ¿me explico? No. Sí, siempre, de hecho, cabe mencionar que siempre creemos en los equipos, siempre creemos que como ministerio, como iglesia, los equipos son fundamentales porque pues nos ayudamos unos y otros, hay algunos que son mejores platicando con las personas, hay otros que son mejores enseñando. Es algo que como iglesia tenemos que prepararnos, pero sé también que pues hay complicaciones y de repente puede ser que tal vez unos estén muy metidos y tal vez otros poquito más, pero creo que también eso, el hecho de entender cómo está nuestro liderazgo también nos marca una parte de su proceso y su crecimiento espiritual. Sí. Y es algo que constantemente hemos visto y digo, lo mejor que nos podría pasar, y aún así creo que puede ser diferente para unos y otros, es que lleguen puras personas nuevas, que es nuestro ideal. Sí. Claro que siempre son abiertas las puertas para cristianos ya en las iglesias, pero lo ideal es que pudieras, si estás plantando una iglesia, si eres, pues que lleguen puras personas nuevas, puras familias nuevas, que apenas empiezas en blanco, ¿no? Empiezas en blanco, no hay nada, como es en la parte de discipular a una persona, vas y no hay como esos prejuicios ya como con respecto a ciertas cosas y así, pero déjame decirte que es raro que pase eso. Sí hay una inclinación, que tal vez pueda hacer más si estás haciendo cosas para que atraer a esas personas y ser activo en la sociedad y poder compartir el evangelio, pero generalmente no pasa, a veces llegan de otro tipo de personas y puede pasar un domingo que llegue una persona completamente nueva y a la par llegue una familia cristiana que está buscando un lugar para congregarse. Claro. Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo? Dijiste algo padrísimo y fundamental que creo que es nuestro primer punto, que es identificar. Identificas dónde está esa persona, identificas en qué parte del proceso espiritual está, pero algo que es súper importante como iglesia y como ministerio es entender qué implica ese proceso espiritual. Sí, claro. ¿Qué implica? ¿Hay etapas? ¿No hay etapas? ¿Cómo es? ¿Es lineal? ¿No es lineal? Sí, no, yo creo que no es lineal, ¿no? Hay altas, hay bajas, hay etapas en las que a lo mejor el desarrollo o la madurez de la persona puede verse truncada. Hay muchos factores que a lo mejor ni siquiera podemos imaginar o contemplar, pero yo pienso, hay un material también que usamos, ¿no? Dentro de Impacto Network que habla de cómo es una persona. Y es como una tabla, ¿no? Que nos marca cómo es el desarrollo espiritual de una persona y lo ponen de la manera biológica. Una persona que recién llega al cristianismo es como un bebé, es un bebé espiritualmente hablando, no hay madurez espiritual. Y después empieza a crecer y pasa a ser niño, ya empieza a caminar solito, ya empieza a hacer algunas cosas por sí mismo, después pasa a ser un joven, ¿no? Un adolescente. Ya es una persona que a lo mejor le puedes delegar algunas cosas y que puede ser parte de algunos proyectos. Pero todavía depende. Pero todavía sigue dependiendo y necesita guía y todo esto. Lo mismo dentro del cristianismo, ¿no? Y por último vemos al adulto o al padre, hablando de una persona que puede procrear. Sí, procrear. Hablamos de una persona así, ¿no? Y esa persona es ya cuando hay madurez espiritual que incluso puede ayudar a que alguien pase también por todo ese proceso, ¿no? Alguien espiritualmente hablando. Le compartimos el evangelio y lo acompañamos en todo ese proceso hasta el grado de que él también se convierte en un padre espiritual. Pero es interesante lo que dices y pienso que ¿cómo lo hacemos, no?
¿Cómo logramos identificar a esas personas en dónde están y hacia dónde tienen que ir? Hay algunas formas en las que los podemos hacer, pero también hay algunos vehículos que nos pueden ayudar a llevar a las personas a que pasen por todo ese proceso de madurez. Y por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, acerca de los eventos que son los domingos, ¿no?, las reuniones o servicios dominicales. Esa es una forma de discipular, porque estás discipulando pero con toda la iglesia. Hay también ciertos eventos que son como algunos retiros o algunos eventos que solemos hacer como eventos de hombres, eventos específicamente para mujeres. También de alguna manera estamos discipulando. Pero también hay grupos más cerrados, como grupos de liderazgo o grupos en casa. Antes del grupo de liderazgo está el grupo en casa, en el que ya estamos un poquito más cerca de ellos, en donde ya podemos identificar precisamente en dónde está espiritualmente hablando. Y después de ahí ya podemos pasar a lo mejor al 1 a 1, ¿no? Sí. Y en el 1 a 1 los podemos empezar a impulsar, empezamos a ver cuáles son sus necesidades y cómo podemos suplir esas necesidades, no nada más espiritualmente, creo que eso es bien importante, ¿no?, sino que también en todo aspecto. Entonces, eso es desde el lado o desde el punto de vista de los líderes, pero creo que también es interesante que como individuos, que como personas que estamos asistiendo a una iglesia, identifiquemos en dónde estemos dentro de ese proceso de madurez para no estarnos forzándonos nosotros mismos y estar queriendo vivir procesos que otra persona más adelante que nosotros está viviendo, o incluso vivir en falta de madurez porque alguien más está haciendo una cosa rara y él porque sí lo hace y yo no lo hago, ¿no? Claro. Entonces creo que también como individuos es necesario que identifiquemos espiritualmente en dónde estamos y qué implica eso, ¿no? Sí, totalmente, porque siento que están las dos facetas, que, como lo nombras, como líderes, como pastores. El hecho de identificarlo te ayuda muchísimo porque te da una pauta de dónde empezar a trabajar, de qué es lo que trae esa persona. Pero también del lado de si eres un congregante, el hecho de poder disfrutar ese proceso, porque es un proceso súper bonito en cuanto vas creciendo, que vas conociendo de Dios y vas tomando tal vez alguna capacitación o estás como creciendo y ya de repente te delegan algo y empiezas a involucrarte activamente. También es un proceso muy bonito que no se debe ver como opacado por tal vez poner como etiquetas de ay no, tal vez como que él no porque X cosa, ¿no? Claro que como tenemos que ser prudentes, pero siento que el hecho de que la persona sepa, oye, vamos a comenzar, esto es un caminar espiritual, y explicarles a la persona, este es un proceso que vamos a ir contigo y nuestra meta es que tú al finalizar este proceso te encuentres en este punto. Claro. Entonces, sé paciente porque vamos a ir caminando juntos y vamos a ir creciendo juntos. Sí. Y creo que esa es una parte importante. Identificamos dónde está la persona, identificamos como pastores, como líderes, nosotros mismos, ok, ¿dónde está esa persona? Eso nos ayuda a entender, porque hay muchas cosas, podríamos profundizar, ¿no? Pero incluso hay cierto lenguaje, incluso hay ciertas demandas. Generalmente las personas que demandan es porque todavía están de joven para atrás. Sí, como el niño, ¿no? Que todo necesita, todo pide. Que todavía todo necesita, y ya un adulto ya puede ser un poco más independiente. Eso ayuda, ahí nos da una perspectiva. Sí. Y el ir caminando y el ir avanzando con esa persona, ok, sé dónde está, pero también activamente qué puedo hacer para la iglesia. Sí. Porque tenemos esa responsabilidad de como iglesia entender que necesitamos llevar a la madurez a nuestra congregación y que ellos mismos puedan después reproducir eso, y eso trae un crecimiento porque hay personas maduras que ya pueden discipular a otros. Claro. Y va creciendo el equipo, va creciendo la iglesia, y hay varias personas que están ya después haciendo lo que tal vez tú empezaste con una persona, y eso es fundamental, el tener pasos a seguir y tener un discipulado. No sé qué piensas con... Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, pienso que hay un plus ahí, ¿no? Cuando identificas, cuando hay conciencia de que el caminar o la madurez cristiana es bien variada, te permite entender tu proceso, no correr, pero tampoco gatear, ¿no? Sino que ir el paso que tienes que ir llevando. De hecho, eso es un reto, porque a veces como líderes
es necesario que tengamos la sabiduría y la gracia de Dios para saber cuándo apretar a aquella persona que vemos que a lo mejor ya tiene tiempo en esa etapa y que no ha dado el brinco, pero también es necesario que tengamos gracia para y entender cuando está pasando la persona por un momento complicado, ¿no? Sin embargo, creo que también nos ayuda mucho como simples congregantes, como simples hermanos, entender que la otra persona también puede estar pasando o está en su etapa, está en su caminar. Esto no implica que yo voy a ser indiferente a lo que está pasando. No, lo estoy manejando un poco más por el lado de evitar juzgar, porque todos estamos en un proceso, ¿no? Creo que ese es un tema clave. Ese es un tema bien, bien clave. Y hablando, definitivamente debemos de tener una estrategia de formación espiritual, ¿no? Y recordando un poco también, ahora se me viene mucho a la mente el programa de capacitación, hablamos de 4 R's, ¿no? Que resumen más o menos cómo es el caminar o el andar de una persona. Y la primera R es de rescatar. Es cuando vamos por aquella persona, alcanzamos, hacemos una relación con ella y le compartimos el evangelio. Es la segunda R, que es reconciliar. Sí. El reconciliarlo ya es cuando le compartes el evangelio y tiene un encuentro con Cristo. Sí. Después de eso viene el restaurar. Cuando las personas llegan a Jesucristo, vienen con mucho bagaje, lo decíamos hace rato, ¿no? Venimos con mucho bagaje, venimos con muchas situaciones, muchas ideas, incluso a veces hasta traumas que podemos estar teniendo. Entonces conocemos a Cristo y necesitamos ser restaurados. Sí. Nuestra alma, nuestro espíritu necesita como ser así, renovados, ¿no? Nuestras ideas, nuestra manera de pensar, más que nuestro espíritu, porque nuestro espíritu se renueva cuando aceptamos a Cristo, ¿no? Somos renovados, somos nuevas personas. Sí. Pero después de ser restaurados, hasta después se tiene que remitir o enviar a la persona. Sí. Entonces, pensando en estas 4 R's así súper rápido, no podemos enviar a una persona a que vaya, evangelice y disipule a alguien. Imagínate sin antes haber pasado por el tema de la restauración. Si esa persona todavía trae conflictos bien fuertes y muy claros en su vida, cometeríamos nosotros un error en ponerlo a hacer una cosa que no tiene que estar haciendo. Sería lo mismo que poner a un bebé a hacer un trabajo, a mover las sillas, a limpiar los baños cuando el bebé ni siquiera puede caminar, ¿no? Claro. Es algo más o menos así. Por lo tanto, entonces nosotros creo que sí debemos de tener una estrategia en la cual podamos ejecutar y ayudar a las personas a llevarlas a la madurez, ¿no? Totalmente. Creo que el hecho de tener un plan, de buscar herramientas, lo vemos mucho, ¿no? Estamos en una iglesia, estamos siendo parte de la plantación de una iglesia y estamos muy, muy cerca, estamos en el equipo central y hemos visto mucho esa parte de cuando llega una persona. Nos ha tocado que llegan personas que geográficamente tuvieron que cambiarse y están llegando a buscar una iglesia, pero es una familia que ya tiene mucho tiempo en el evangelio y de repente ese mismo día llega una persona completamente nueva. Entonces, ¿cómo poder sentarnos a platicar con ellos? Son temas completamente diferentes, son contextos completamente diferentes y ser sabios y el buscar, esta persona necesita esto y esta persona o esta familia necesita esto otro. Eso creo que es vital y es fundamental. Y estar preparados, ¿no? Así es, sí. El estar preparados y de verdad decir, este va a ser mi proceso de discipulado, ¿no? Van a llegar todos. Porque eso es algo que también es súper importante, el que todas las personas pasen por ese proceso de discipulado que trae muchas cosas, tanto trae unidad, puedes compartir la visión, puedes compartir el ADN, puedes compartir el corazón del pastor conforme a lo que Dios ha puesto específicamente para tu iglesia, para el ministerio en donde tú estés, y eso ayuda a que todos puedan crecer en unidad y puedan entenderlo. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir, este es mi proceso, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y poder estar preparados y saber, verlo en el calendario, tales días va a ser tal cosa, vamos a terminar haciendo esto, y planearlo y de verdad capacitarnos. No hay cosa que pueda estoy hablando prácticamente, traer ese crecimiento que el discipular a una persona de esa manera y poder verla como, creo que eso es lo más bonito cuando ves crecer a una persona que era un muerto espiritual, que es un bebé, que es un jovencito,
que es ahora un adulto, un anciano, y que ahora ves cómo él está replicando eso, Claro. que tú estás haciendo. Creo que es algo que llena mucho, pues, para quien está haciendo el trabajo, pero también el ver la obra de Dios en esa persona tan cerquita, creo que es algo fundamental. Entonces, te animamos a que tengas en mente esos pasos para discipular a la congregación, para discipular a las personas que llegan, para ser sabios, identifica dónde están y también ten un plan con ellos, para identificar prácticamente cómo puedes ayudarlos y Sí. pastorearlos, porque pues es parte de pastorear a las personas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es responsabilidad del líder, ¿no? Es responsabilidad de la iglesia, del pastor, tener un plan, no nada más hacer las cosas o a todos exactamente Lo mismo. lo mismo. A lo mejor por alguna parte puede ayudar para estar en sintonía, totalmente Sí. de acuerdo, pero también debemos de identificar lo que ya dijimos, ¿no? Sí. Las necesidades para saber cómo podemos precisamente suplir esa Sí. necesidad. Pero ya por último pienso en la idea de cómo podemos madurar nosotros como personas o cómo podemos ayudar a las personas de la iglesia si somos líderes, si somos pastores, cómo podemos ayudar y propiciar esos tiempos, esos espacios o esos vehículos para que las personas lleguen a la madurez. Y pienso en la importancia de las relaciones, ¿no? Sí. De hecho, vemos al maestro, vemos a Jesús haciendo eso, ¿no? Sí. Él tenía una estructura, él tenía una forma, una estrategia de capacitación y de formación y madurez Sí. espiritual. Vemos que pasó con ellos 3 años y después de eso los embiste de poder por medio del Espíritu Santo, ¿no? Les dice, a ver, vamos a pasar un tiempo acá, van a tener que estar viviendo conmigo, vamos a estar viviendo juntos, compartiendo todo el tiempo juntos y hasta después van a recibir el poder del Espíritu Santo, me van a ver a mí cómo hacer las cosas, van a ver mi Sí. ejemplo, van a recibir enseñanza, van a recibir madurez, van a recibir corrección, pero también van a recibir poder, ¿no? Y creo que la clave está aquí. Jesús lo hizo a través de las relaciones. Sí. Y para mí ese es un punto vital, ese es un punto bien importante. Para poder madurar como cristianos es necesario estarnos relacionando con gente que ya haya pasado por ese camino, Sí. con gente madura con la cual podamos aprender a través de su testimonio, con gente madura a la cual podamos dejar que nos corrija, Ujú. dejar que también nos enseñe y Sí. que también que nos guíe al Espíritu Santo, a tener comunión con el Espíritu Santo para poder tener ese poder y vivir como cristianos, ¿no? Claro, el hecho de vivir la vida junto con otros creyentes, ¿no? Y prácticamente vemos dos cosas y lo tocamos, de hecho, en uno de los episodios al inicio de esta temporada, donde hablábamos que es súper importante esas relaciones, el involucrarte y tal vez ya estás empezando con esos discipulados que tiene tu iglesia y estás avanzando, pero el hecho de poder estar conocer a nuevas personas, involucrarte en la iglesia y ver cómo están reaccionando ante situaciones. Exacto. Y poder decir, ok, ¿no? Exacto. Nos pasó en la iglesia. Recuerdo que Miki una vez fue a jugar fútbol, el equipo era de cristianos y fueron con otras personas que no eran No vayas a cristianas. ventanear, ¿eh? No. Solo eran, el equipo de ellos, todos eran cristianos, era un equipo que se armó en la iglesia, fueron a jugar con otras personas fútbol que no eran cristianos, era otro tipo de personas, y el hecho de ver cómo reacciona ante una misma situación, cómo reacciona una persona creyente y una persona que no está cerca de Dios, creo que te ayuda muchísimo. Totalmente, y sí. tú poder involucrarte en esos entornos, creo que te ayuda a entender cómo se vive la vida cristiana de una manera práctica. De una manera práctica, y tal vez ni siquiera vas a estar como que viendo las cosas y todo el tiempo pensando, ay, mira, hizo esto, ay, se necesita hacer de tal forma. Es si simplemente el convivir va fomentando y va creando como esos cambios que Dios hace a través de las personas, ¿no? Sí. Entonces, queremos dejar esto para que lo consideres, para que lo tengas ahí práctico, si eres tal vez pastor, si eres líder, que entiendas que hay un proceso, que no podemos demandar lo mismo a una persona que ya tiene muchísimo tiempo en la iglesia, a una persona que acaba de llegar, que incluso no podemos ponerlos en su totalidad en un mismo curso, porque tal vez son necesidades diferentes, como lo veíamos. Entonces, identificar
en dónde estamos, incluso como congregantes, decir, ok, voy iniciando, voy a empezar este caminar, pero tengo claridad con respecto a esos pasos, porque la claridad me está diciendo mi iglesia que es paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, ¿no? Por decirlo, y tener, ahora sí que identificar, tener ese proceso súper claro y involucrarnos en lo que está pasando, el vivir la vida con los creyentes, con la persona que te invitó tal vez a la iglesia, y el ser, esa es otra manera de ser discipulados, y lo vemos, como decía Miki, lo vemos en la vida de Jesús y cómo lo hacía con sus discípulos, y creo que es una excelente manera de poder avanzar y poder llegar a esa madurez cristiana, y el hecho de también ser pacientes con nosotros, ¿no? Sí. Porque de repente escuchamos esa parte de decir, tal vez siento que ya tengo tiempo y como que no avanzo, así, tal vez necesitas ser discipulado, tal vez necesitas sentarte con alguien que tome ese tiempo contigo y tenga esos pasos que te ayuden a crecer. Y tal vez si eres un simple congregante y simplemente estás iniciando la vida cristiana, el que seas paciente contigo mismo y el que busques ser discipulado para ir creciendo y poder después tú compartir con otros. Y pues si eres pastor, líder, ya sabes que hay una responsabilidad grande. La verdad es que sí es una responsabilidad muy grande el poder compartir con otros. Por último, de mi parte quisiera comentar esto. Si dentro de la iglesia en la que estás no estás siendo discipulado y sientes que algo falta, te invito a que busques a tus pastores, a que preguntes, a que solicites. Si tú necesitas algo, que te acerques y que busques. Realmente el hacer ministerio, el ser un líder, el ser un pastor de una iglesia no es fácil. Y a veces se nos pueden pasar las cosas por alto. Entonces, quiero animarte a que tú busques, a que vayas más allá, que te acerques con tus pastores, a que busques ser discipulado. Y que no, el hecho de que no estés sintiéndote que alguien está procurando tu madurez espiritual, que eso no te aparte de Dios. Al contrario, tú busca ser capacitado, tú buscas ser instruido, tú buscas relacionarte con más personas y no pongas tu desarrollo o tu madurez espiritual en manos solamente de alguien más, ¿no? Entonces, quiero animarte a eso. Y pues, excelente. Creo que hemos terminado. Hemos terminado esto que queríamos compartirte. La verdad es que creo que para nosotros ha sido fundamental en la iglesia y simplemente queríamos compartirte un poquito de lo que hemos visto que ha traído crecimiento y multiplicación en las iglesias, ¿no? Sí. Creo que esto es una base. Si quieres ver tu iglesia multiplicada, pues este es un punto de partida muy bueno. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias por estar suscritos. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que compartas el podcast. Y de igual manera aprovecho para recordarte, el día de hoy en este podcast estuvimos tocando varios puntos bien importantes de este programa. Pero no nada más está este programa de capacitación. Hay varios programas, hay varios cursos que están disponibles para la iglesia. Hay algunos que son gratuitos, hay algunos otros que se solicita un donativo, el cual se va 100% a la plantación de iglesias. Pero si tú no has asistido o si tú no has ingresado al sitio web de Impacto Network, te animamos a que lo hagas, a que veas las diferentes herramientas que hay, los diferentes cursos, para que veas que puedes servirte para ti como persona, pero también para tu iglesia si es que estás como pastor o como líder. Los invitamos entonces a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que estén pendientes de los siguientes episodios. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.